Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA, Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema impuestos sobre la renta de los trabajadores, hoy nos acompaña el contador público Jesús Hernández Rodríguez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con el certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con el diplomado en docencia por la Universidad Latina. Tiene estudios de maestría en política tributaria en la Academia Mexicana de Investigación Fiscal y cuenta con la maestría en contribuciones por la Benemérita Universidad de Puebla. Es autor y coautor de libros fiscales editados por Ediciones Fiscales ISEF. Es comentarista en el programa radiofónico El Consejero Fiscal en Radio Red en el 1110 de AM. Socio director de la firma Hernández Galindo SC, Consultores Fiscales. Es catedrático en la maestría en impuestos en prestigiadas universidades del país. Es expositor del diplomado en certificación impartido por el Colegio de Contadores Públicos de México, siendo miembro activo de este último y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Expositor titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales ISEF. Entre los libros que destaca como autor están Casos prácticos para la determinación del costo de ventas fiscal, el nuevo sistema de acreditamiento del IVA 2005, Comentarios prácticos a la resolución miscelánea del 2005, Guía práctica para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los médicos y Estudio práctico del nuevo reglamento de ISR 2003. Algunos de los libros que ha sido coautor son La previsión social ante el IETU, Comprobantes fiscales 2010, Reformas fiscales 2010, Comprobantes fiscales 2011 y el Estudio práctico del estímulo para el primer empleo y la Ley de Ayuda Alimentaria. Los dejo en la conducción del programa con el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Y pues en esta tarde nos acompaña el contador público Jesús Hernández Rodríguez, que en lo particular pues me da mucho gusto recibirlo, ya que somos contemporáneos. Difícilmente he encontrado gente de mi generación y me da mucho gusto que hoy Jesús me acompañe y le agradezco mucho que así sea. Gracias, Jesús. Paco, muchísimas gracias por la invitación, gracias a GBA y encantado pues de compartir con ustedes estos momentos que hablar siempre de la materia fiscal nos genera mucho nerviosismo, temblor en las rodillas, en fin. No se nos nota porque estamos sentados, ¿verdad? Pero claro, pero así es. Así es. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos y pues esta tarde vamos a hablar precisamente del tema ISR de los trabajadores. En esta parte, Jesús, del ISR de los trabajadores, fíjate que tenemos ahí dos ópticas que podemos analizar. Desde el punto de vista del empleador y desde el punto de vista del trabajador. Desde el punto de vista del empleador, siempre tenemos que ser cuidadosos en cuanto a la retención y entero, porque esto puede traer consecuencias fiscales. ¿Por qué nos platicas un poquito ese enfoque? Y si quieres, ahorita vamos con los trabajadores. Me encanta y además el planteamiento que ha hecho Paco me parece sumamente interesante porque, si bien es cierto, la mayor preocupación generalmente es para el sujeto pagador, es decir, el patrón en este caso, ¿verdad? Es el que se preocupa por el trabajador. En general, el trabajador desconoce su situación. Es una persona a que está acostumbrada a realizar su trabajo y, por supuesto, cada periodo de cobro cobra y tiene una idea de cuánto debe cobrar. Le preocupa muchísimo que venga completa su nómina. Pero si partimos efectivamente de las deducciones, una de las principales preocupaciones es no caer en las trampas que la ley plantea. Y voy a decirlo de esta manera, perdón que utilice la palabra trampas, pero yo siento que es como una casa del jabonero, Paco. Mira, vamos a pensar cuando menos en 4 elementos básicos que siempre les recomendamos a nuestros clientes. Sí. Tomen en consideración a efecto de no tener problemas con la deducibilidad. Y partimos precisamente de la retención. Uno de los requisitos muy importantes es que en el artículo 31, fracción 5, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece
que para poder aplicar la deducción de los pagos que se realicen, en este caso a los trabajadores, se debe cumplir en materia de retención y entero. Okay. Y aquí estas dos palabritas ya nos generaron un primer problema. Si soy sujeto obligado a retener y no retengo, entonces caigo en la no deducibilidad. Salvo que la propia fracción 5 establece el patrón demuestre documentalmente que el sujeto sí pagó su impuesto. Si hablamos de un trabajador, esto querría decir que si yo como patrón no le hice la retención de manera adecuada o simplemente no le retuve, tengo que comprobar, si me quiero deducir la cantidad que le pagué, que el señor sí pagó el impuesto. Entonces, es una situación complicada en el ámbito práctico porque muchos patrones desconocen el tratamiento específico y tienen mucha razón porque zapatero a tu zapato, para eso el contador es el especialista en la materia. Y en muchos de los casos se hacen acuerdos con los trabajadores. ¿Qué te parece si te pago por fuera? Y la pregunta obligada es, ¿y cómo te deduces esa cantidad que estás pagando por fuera? Porque debe haber una justificación. Pero aún más, no se detienen ahí las cosas. Su obligación es retener efectivamente, pero también el Código Fiscal de la Federación marca algunas situaciones a este respecto. Tú recordarás que, por ejemplo, en la fracción primera del artículo 26, se establece como obligación solidaria de aquel que está obligado a retener. Así es. Es decir, yo, patrón, estoy obligado a retenerle a mi trabajador. No le retengo, entonces yo absorbo la obligación de pagar. Aún más, en el propio artículo 6 del Código Fiscal de la Federación existe el señalamiento con toda precisión. Tú, patrón, que debiste retener, no retuviste, entonces pagas lo que debiste retener. Por supuesto, con sus correspondientes consecuencias, que pudieran ser bien los accesorios, los recargos, en su caso las actualizaciones, aún más las multas. Y aquí estamos nada más hablando de la retención, ¿verdad? Esa es la primera parte o el primer escollo que hay que salvar. Hay que hacer una adecuada retención, apegado a lo que se establece en las disposiciones, artículo 113, artículo 112 en el caso de la terminación de la relación laboral, etcétera. O incluso voy a abarcar aquí un poquito más, estamos hablando de trabajadores, pero no quiero dejar de lado que las retenciones tocan también a los prestadores de servicios independientes que asimilan ese ingreso a sueldos. En este caso hablemos de la fracción 4 del artículo 110 o la fracción 5. En la 4 en donde hay una prestación de servicios de carácter preponderante. Y en el caso de la fracción 5, en donde el prestador de servicios independientes, por voluntad y en ejercicio de su libertad, sugiere y pide que el sujeto pagador, su cliente, le pague asimilándole el honorario a sueldos, lo cual no rompe con la relación del contrato en el ámbito civil. La otra parte es que también en el artículo 127, último párrafo de la Ley de Renta, se establece esa obligación de hacer la retención a los señores prestadores de servicios independientes, que aún teniendo esa relación independiente, dice la ley, tú que eres el cliente, que eres persona moral, estás obligado a retenerle el 10% sobre el monto total del honorario. De la misma manera, en el artículo 143 se establece para aquellos que son personas físicas y otorgan el uso o goce temporal de bienes, esta obligación de que quien hace uso o goce temporal de esos bienes, siendo persona moral, le retenga el 10% a la persona física que le otorga ese uso o goce. Muy bien. Jesús, perdón que aquí haga un paréntesis, pero sí, me pareció muy interesante los puntos que acabas de tocar en materia de retención y quisiera hacer varias acotaciones si me lo permites. Por favor. Nos platicabas hace un momento que en relación a la deducibilidad, el 31 fracción quinta establece la obligación de retener y enterar. Así es. Pero nos decías también que asimismo se establece que si se comprueba que la persona a la cual ibas a efectuar la retención ya realizó el pago correspondiente, pudiéramos deducir la erogación. Efectivamente. Y nos concatenabas algo bien importante que muy poca gente toma en cuenta, que es el 6 de código. Así que el 6 de código dice que aún y cuando no pagues y cuando no retengas, deberás entregar una cantidad equivalente a la que debiste haber retenido. Así es. Segundo punto. Y después hablaste de la responsabilidad solidaria del 26 fracción primera del código.
Ahí yo quisiera preguntarte algo. Sí. Independientemente de la deducibilidad, no retuve, pero demuestro que el trabajador o el profesionista independiente pagó su impuesto del ejercicio. Aún en ese caso, habría deducibilidad, pero habría responsabilidad solidaria y habría necesidad de enterar una cantidad equivalente, o ya no, Jesús. ¿Cómo sería eso? Ya no, porque mira, debemos recordar que en México el principio general es que el tributo se paga una sola vez. Ahora, la Corte ha dicho que no está prohibida la doble tributación. Y se da en muchos casos, ¿eh? Se da muchísimos casos. Este que planteas, por ejemplo, si yo, patrón, que desconozco, que tengo la posibilidad de hacer la deducción, si demuestro que el sujeto que obtuvo el ingreso, el verdadero contribuyente, pagó su impuesto, entonces puedo caer en una múltiple situación de carácter inconstitucional. Número 1, no me lo deduzco. Número 2, pago el tributo. Número 3, pago las sanciones correspondientes. Pero se multiplica porque la persona que obtuvo el ingreso está obligada a pagar. Entonces estamos hablando de una doble tributación, claro, o múltiple, porque decíamos, en el caso de que no me lo deduzca y de todas maneras estoy pagando la cantidad que me hubiera correspondido, me va a afectar en los no deducibles y me va a golpear con la tasa directa del 30%. A decir de algunos juristas, la situación es que cuando la autoridad me cobra la cantidad que yo debía haber retenido, se convertiría en un concepto no deducible, perdón, en un concepto deducible. Pero tenemos otra situación, que es, el primer punto dijimos es la retención, el segundo punto es el entero. Y ahí viene muchísimo más delicada la situación. Dije, primer punto, retención. Segundo punto, sí retuve, de acuerdo. Ahora viene el entero. En el entero se establece en esta disposición del artículo 113 que se debe hacer a más tardar el día 17 de cada mes. Entonces, debo considerar que lo estoy enterando junto con mis pagos provisionales. Debemos recordar que existen contribuyentes que, por su circunstancia en particular, en el decreto del 30 de marzo, se retoma aquel decreto del año 2002, el 31 de mayo, en donde tienen de 1 a 5 días adicionales hábiles para enterar sus contribuciones, siempre y cuando se ubique, por supuesto, con su registro federal de contribuyentes, no sean grandes contribuyentes, no estén obligados a dictaminarse. Esto querría decir que a lo mejor si el día 17, pudiera ocurrir que es lunes, a lo mejor tengo un día más de acuerdo con el sexto dígito de mi RFC, entonces entero el día 18, el día 19, en fin, tengo 5 días hábiles más. Pero aún más, considerando que el Código Fiscal de la Federación establece que cuando la fecha límite de pago sea viernes, yo puedo irme al día hábil siguiente. Entonces esto querría decir que si el día 17 cayó viernes, puedo irme al lunes siguiente. Pero si tengo esta ventaja del decreto de 1 a 5 días más, a lo mejor pago hasta el martes. O a lo mejor me voy hasta el siguiente viernes y pago hasta el siguiente lunes. Esto quiere decir tengo una semana más para el pago. ¿Por qué son importantes estos señalamientos que hago? Porque la fracción 19 del artículo 31 es una de las fracciones que yo considero más delicadas y peligrosas dentro de la ley. En un solo párrafo nos marca 5 condicionantes y de las 5 condicionantes, 3 están referidas a comprobantes fiscales y 2 están referidas precisamente al tema que estamos abordando. En uno de ellos señala que debe cumplirse con el entero de la retención en la fecha establecida o en los plazos señalados por las disposiciones legales. ¿Esto qué quiere decir? Soy retenedor, retuve, y tengo que pagar a más tardar el día 17 o dentro de mis 5 días hábiles que me señala el decreto, si estoy en ellos. Si no lo hago el día 17 o dentro de esos 5 días posteriores, cae en la no deducibilidad, porque nuevamente la fracción 19 del 31 de Ley de Renta es requisito de deducibilidad. Estos 2 artículos que estamos en estos momentos abordando, o 2 fracciones, perdón, la 5 del 31, la 19 del 31, nos están colocando ya frente a una trampa. Sin embargo, es tan duro el castigo o es tan complicada la situación